Bienvenidos a una nueva inmersión. Oh, Hoy nos vamos a sumergir en el tarot genealógico, buenísimo. un concepto que propone usar el tarot para revelar secretos en nuestro árbol genealógico. Para esta inmersión usaremos el libro de Víctor Lani Cordero, Ajá. Tarot genealógico, Sí, y también algunas reseñas del libro para darnos una idea de qué esperar. claro. Prepárense para descubrir cómo el tarot Ajá. puede ser un mapa Sí, para entender las influencias de nuestros ancestros. me encanta. Porque lo fascinante de este enfoque es que va más allá de la adivinación. Totalmente. El tarot se convierte en una herramienta Ajá. de autoconocimiento Exacto. para desenterrar patrones que se repiten por generaciones Sí. y entender cómo influyen en nuestras vidas. Es como Una radiografía una radiografía, sí, de las dinámicas familiares a través del tiempo. a través del tiempo. Exactamente. Cordero explica que cada arcano mayor Ajá. puede representar a un miembro de la familia o un patrón recurrente en el linaje familiar. Claro. Por ejemplo, el mago, que representa a nuestro niño interior, Sí. ese potencial que heredamos. Ese potencial que Ah. puede ser que la familia Exactamente. influya en cómo se desarrolla ese potencial. Claro. La crianza, Ujú. los mensajes que recibimos en la infancia, Sí, todo eso ¿verdad? puede nutrir o limitar al mago interior. Totalmente. Imaginemos una familia que siempre ha reprimido la creatividad. Ah, ¿Cómo crees que eso podría afectar claro. a tu propio potencial creativo? Es una pregunta que invita a la reflexión, Mucho. ¿verdad? Sí. Me hace pensar en cómo las experiencias de mis abuelos Ajá. podrían haber influenciado mi camino. Claro. Y no solo se trata del mago. Ajá. La sacerdotisa, por ejemplo, Sí, sí. simboliza la intuición, Ajá. esa sabiduría interna Exacto. que a veces ignoramos. Que muchas veces Yeah. la intuición se ve opacada por Mm. esa necesidad de validación externa. Claro. La sacerdotisa nos recuerda la importancia de conectar con nuestra voz interior Ujú. y confiar en nuestros instintos. Sí. Imagina una familia donde siempre se ha priorizado la lógica sobre la intuición. Oh. ¿Cómo crees que eso podría afectar Ujú. tu capacidad para confiar en tus corazonadas? Cierto, es un recordatorio de que las experiencias de nuestros antepasados pueden influir en nuestra forma de ser. Totalmente. Cordero, en su libro, Ajá. comparte una anécdota que me resonó. Ajá. Dice que a los 14 años, Sí. él se sintió atraído por el tarot, Ajá. pero al principio le tenía miedo a las cartas. Claro. Como esa sensación de misterio e intimidación que Y muchos sentimos al principio muchos sentimos, con el tarot. al principio con el tarot. Sí. Y a pesar del miedo inicial, Ajá. Cordero se adentró en el tarot Sí. y descubrió su potencial para explorar el inconsciente familiar. Exacto. Y eso es lo que haremos en esta inmersión. Me encanta. Analizaremos cada arcano mayor y su significado en el contexto genealógico. Genial. La emperatriz, por ejemplo, Ajá. representa esa etapa adolescente Sí. de romper con los patrones familiares Ajá. y afirmar nuestra individualidad. Claro, una etapa llena de tensión, Y de conflicto. de conflicto. La emperatriz resalta la importancia de la autoexpresión, Ajá. de ser nosotros mismos, Sí, aunque eso signifique desafiar las expectativas familiares. claro. ¿Has experimentado algún conflicto al intentar romper con patrones familiares? Definitivamente. Sí. Es una lucha constante Ajá. por encontrar el equilibrio entre Ajá. la lealtad familiar Claro. y la necesidad de ser auténtico. Exacto. Y luego está el emperador, Ajá. que simboliza las estructuras, Ujú. la seguridad, Sí. pero también la rigidez de patrones heredados. El emperador nos invita a reflexionar sobre las creencias heredadas. ¿Verdad? Y si nos limitan o nos empoderan. Totalmente. Por ejemplo, si en tu familia siempre se ha valorado la estabilidad por encima de todo. Podrías sentirte inclinado a buscar trabajos seguros, aunque no te apasionen. Es fascinante cómo cada carta nos lleva a una introspección sobre nosotros mismos y nuestra historia familiar Sí. y los enamorados, ¿verdad? Ah, Esta carta va más allá del amor romántico. claro, los enamorados simbolizan las elecciones, la fusión de linajes familiares a través de las relaciones. Claro. Piensa en cómo las historias de amor de tus antepasados Ajá. pueden haber influido en tu propia forma de relacionarte. Es increíble pensar que nuestras relaciones amorosas pueden estar influenciadas por patrones inconscientes que se remontan a generaciones atrás. Totalmente. El carro, por su parte, Ujú. nos habla de la fuerza de voluntad
Sí. La determinación para avanzar. Pero también de la necesidad de equilibrar fuerzas opuestas. Dentro de nosotros. Ajá. Y en la familia. Claro. ¿Has sentido alguna vez que luchas contra fuerzas opuestas en tu vida? Sin duda. Sí. ¿Verdad? Quizás una parte de ti busca la seguridad mientras que otra anhela la aventura. Totalmente. Y la fuerza, que nos invita a conectar con nuestro instinto, Sí. a integrar nuestros deseos más profundos, incluso aquellos que pueden estar en conflicto con las expectativas sociales o familiares. La fuerza nos recuerda que tenemos el poder de dominar a nuestra bestia interior, de abrazar nuestras sombras Claro. y convertirlas en una fuente de poder. Sí. Imagina una familia donde siempre se ha reprimido la expresión de la ira. ¿Cómo crees que eso podría afectar tu capacidad para gestionar tus propias emociones? Es un punto muy interesante. Sí. Y el colgado, que nos lleva a un estado de introspección, Claro. de entrega, De rendición. para ver las cosas desde una perspectiva diferente. El colgado nos enseña a soltar el control, a rendirnos ante lo inevitable, Claro. para ver las cosas con mayor claridad. Sí. Piensa en algún momento de tu vida en el que tuviste que cambiar tu perspectiva para poder avanzar. ¿Te recuerda alguna experiencia de tus antepasados? Sí, definitivamente. Sí. Es un recordatorio de que a veces es necesario detenernos y observar las cosas desde otro ángulo. Totalmente. Y hablando de transformación, no podemos olvidar al arcano sin nombre, Claro. la muerte, que a veces nos asusta, pero que en realidad representa un cambio necesario para poder evolucionar. La muerte nos recuerda que nada es permanente, que todo está en constante cambio y que a veces es necesario dejar ir lo viejo para dar paso a lo nuevo. Totalmente. ¿Te has sentido alguna vez estancado en un ciclo que parece no terminar? Quizás la muerte te esté invitando a dejar ir algo que ya no te sirve. Es una carta que nos invita a confrontar nuestros miedos, a aceptar la impermanencia de la vida Sí, y a abrazar el proceso de transformación. totalmente. Y después de la muerte llega la calma y la armonía con la templanza, ¿verdad? Exacto. La templanza nos habla de la integración. De la búsqueda del equilibrio Sí, entre las diferentes partes de nosotros mismos claro. y de nuestro legado familiar. Piensa en cómo las diferentes personalidades y experiencias de tus antepasados se combinan para formar tu propia identidad. Es una carta que nos invita a encontrar la paz interior, a sanar las heridas del pasado Sí, y a avanzar con serenidad hacia el futuro. exactamente. Y después de la templanza, nos encontramos con el diablo, que nos lleva a explorar las sombras, Claro. los secretos, las adicciones que pueden estar presentes Sí. en nuestra historia familiar. El diablo nos invita a confrontar esas partes de nosotros mismos que nos dan miedo, Claro. a aceptar nuestras debilidades y a trabajar para sanarlas. ¿Has sentido alguna vez la influencia de un diablo familiar? Ya. Quizás un patrón de adicción, un secreto que se ha mantenido oculto, un trauma que ha afectado a varias generaciones. Claro. Es una carta que nos recuerda que todos tenemos un lado oscuro, pero que podemos elegir enfrentarlo y transformarlo en una fuerza positiva. Sí. Y después de la oscuridad llega la luz con la torre, ¿no es así? Sí, pero es una luz que llega de forma repentina, a veces incluso violenta. La torre representa la destrucción de viejas estructuras, la ruptura de patrones que ya no nos sirven. Claro. Piensa en algún evento que haya sacudido los cimientos de tu familia, como una migración forzosa o una crisis económica. ¿Sí? La torre nos habla de esos momentos de quiebre que obligan a la familia a reinventarse. Es una carta que nos invita a liberarnos de las ataduras del pasado, a romper con lo que nos limita y a construir una nueva realidad sobre bases más sólidas. Totalmente. Y después de la destrucción llega la esperanza con la estrella, ¿verdad? Exacto. La estrella nos habla de la sanación, de la posibilidad de encontrar nuestro camino después de un periodo de oscuridad. ¿Recuerdas algún momento en tu vida en el que después de una crisis sentiste que renacías, que una nueva etapa comenzaba? Sí. La estrella nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre está presente. Es una carta que nos invita a confiar en el universo, a creer en nosotros mismos y a seguir adelante con la certeza de que estamos guiados por una fuerza superior. Exactamente. Después de la estrella llega la luna, que nos lleva a explorar el mundo de los sueños, de la intuición de los secretos ocultos en lo más profundo de nuestro ser.
La luna nos invita a conectar con nuestra sensibilidad, a escuchar la voz de nuestro inconsciente y a prestar atención a los mensajes que nos llegan a través de los sueños y las corazonadas. Claro. Imagina una familia donde los secretos se han guardado bajo llave durante generaciones. La luna nos invita a explorar esas sombras, a sacar a la luz lo que ha permanecido oculto y a comprender cómo esos secretos pueden estar influyendo en nuestra vida actual. Es una carta que nos recuerda la importancia de la intuición, de confiar en nuestra sabiduría interior y de permitir que nuestras emociones nos guíen en nuestro camino. Exacto. Y después de la luna llega el esplendor del sol. Sí. Que simboliza la alegría, la vitalidad, la energía creativa. El sol nos invita a brillar con luz propia, Ajá. a expresar nuestro ser auténtico y a irradiar nuestra energía positiva al mundo. Claro. Piensa en algún miembro de tu familia que haya sido una fuente de inspiración, de alegría, de vitalidad. Ajá. El sol nos recuerda que también nosotros podemos ser esa luz para los demás, que podemos irradiar nuestra propia energía y contagiar nuestra alegría. Es una carta que nos recuerda la importancia de la autoestima, de valorarnos a nosotros mismos y de celebrar la vida con alegría y entusiasmo. Totalmente. Y después del sol llega el juicio, Sí, que nos invita a hacer un balance de nuestra vida, Ajá. a reflexionar sobre nuestras acciones y a tomar decisiones conscientes para nuestro futuro. El juicio nos recuerda que somos responsables de nuestras elecciones. Claro que Nuestras acciones tienen consecuencias. Y que tenemos el poder de crear la vida que deseamos. Sí. Imagina a tus antepasados observándote desde una perspectiva más amplia. ¿Qué crees que te dirían? ¿Te animarían a seguir por el mismo camino o te sugerirían algún cambio? Es una pregunta interesante. El juicio nos invita a conectar con nuestra propia verdad y a tomar decisiones que nos alineen con nuestro propósito de vida. Es una carta que nos invita a conectar con nuestro propósito de vida, a escuchar nuestra voz interior y a tomar decisiones que nos acerquen a nuestra realización personal. Totalmente. Y finalmente llegamos al mundo, Sí. que simboliza la culminación de un ciclo, la integración de todas nuestras experiencias y la realización de nuestro potencial. El mundo nos invita a celebrar la vida, a agradecer por todo lo que hemos vivido Claro. y a disfrutar del presente con plenitud y gratitud. Sí. Piensa en tu árbol genealógico como un gran tapiz tejido con las historias de todas las generaciones que te han precedido. El mundo nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Exactamente. Que nuestra historia personal se entrelaza con la historia de nuestra familia. Y que al honrar nuestro linaje, estamos honrando nuestra propia existencia. Es una carta que nos llena de esperanza y nos inspira a seguir adelante con la certeza de que estamos en el camino correcto. Totalmente. Y si hablamos de seguir adelante, Cordero nos propone algunos rituales para sanar las heridas del pasado e integrar los aspectos positivos de nuestro linaje. Los rituales son una parte fundamental del tarot genealógico. Claro. No se trata solo de interpretar las cartas, sino de poner en práctica lo que hemos aprendido. Exacto. Un ritual sencillo pero poderoso que propone Cordero es elegir una carta del tarot para la reflexión diaria. Sí. Simplemente eliges una carta al azar y la observas con atención, tratando de conectar su simbolismo con tu propia vida y con las dinámicas de tu familia. Es como tener un pequeño guía que nos acompaña durante el día, ¿verdad? Exactamente. una especie de consejero espiritual que nos ofrece una nueva perspectiva. También me gustó la idea de crear un altar familiar con objetos que representen a nuestros ancestros. Un altar familiar es una forma tangible de honrar a nuestros antepasados, de reconocer su presencia en nuestras vidas y de conectar con su energía. Claro. Ah. El altar puede incluir fotos, objetos que les pertenecieron o elementos que simbolicen sus cualidades o sus historias. ¿Qué objetos colocarías en tu propio altar familiar que te conecta con tus ancestros? Es una pregunta que me hace pensar en objetos con un valor sentimental especial que me transportan a mi infancia, a las historias que me contaban mis abuelos. Claro. Y hablando de sanar heridas, Cordero nos invita a reflexionar sobre la importancia de aceptar y honrar a nuestros ancestros, incluso aquellos que nos hayan causado dolor. Aceptar y honrar a nuestros ancestros, especialmente a aquellos que nos han herido. Claro. Puede ser un proceso desafiante. Pero liberadora aceptar,
no significa justificar sus acciones, sino comprender que ellos también fueron producto de su propio contexto, de sus propias historias y de las dinámicas familiares que les tocó vivir. Claro. Honrar significa reconocer su legado, tanto lo positivo como lo negativo. Sí. E integrarlo a nuestra propia historia. Es como si al abrazar la totalidad de nuestro linaje, con sus luces y sus sombras, pudiéramos reconciliarnos con nuestro pasado y liberarnos de las ataduras que nos impiden ser quienes realmente somos. Exactamente. Y al liberarnos de esas ataduras, podemos acceder a los tesoros ocultos en nuestro linaje, a las fortalezas y a la sabiduría que nuestros ancestros nos han legado. Es como si al sanar nuestro árbol genealógico, también sanáramos una parte de nosotros mismos. Totalmente. Y para profundizar en este proceso de sanación, Cordero nos propone algunos ejercicios para trabajar con el tarot. Uno de los ejercicios más interesantes es el de identificar un nudo o una repetición en el árbol genealógico. Este ejercicio consiste en elegir una carta del tarot que represente ese nudo, otra que represente el momento o la persona en la que se originó, y una tercera que represente la herramienta para desanudarlo. Por ejemplo, si identificas un patrón de adicción en tu familia, podrías elegir al diablo para representar el nudo, al colgado para representar el momento en que se originó, quizás una experiencia traumática, y a la templanza como la herramienta para deshacerlo, la búsqueda del equilibrio y la moderación. Es como tener un mapa para navegar por las complejidades de nuestra historia familiar y encontrar la manera de liberarnos de los patrones que nos limitan. Exacto. Y para los que se sientan más aventureros, Cordero propone un ejercicio aún más complejo. Desplegar todo el árbol genealógico con las cartas del tarot. Este ejercicio requiere un conocimiento más profundo del tarot y de la genealogía. Pero puede ser muy revelador. Cada carta representa a un miembro de la familia. Y al observar las relaciones entre las cartas, podemos comprender mejor las dinámicas que se han repetido a lo largo de las generaciones. Es como si pudiéramos ver nuestro árbol genealógico, cobrar vida a través del tarot. Cada carta nos revela una historia, una personalidad, una conexión con nuestro pasado. Y al comprender esas dinámicas, podemos empezar a sanar las heridas del pasado y crear un futuro más libre y consciente para nosotros y para las generaciones futuras. El tarot genealógico nos ofrece la oportunidad de convertirnos en los narradores de nuestra propia historia familiar, de comprender cómo el pasado ha influido en nuestro presente y de crear un futuro más luminoso para nosotros y para las generaciones venideras. Es un viaje fascinante que nos lleva a explorar las profundidades de nuestro ser y a conectar con la sabiduría ancestral. Y al final del camino nos espera la posibilidad de integrar todo lo aprendido y vivir una vida más plena y auténtica. Cordero nos recuerda que no somos solo individuos, sino que somos parte de un tejido familiar que se extiende a través del tiempo. Y al honrar ese tejido, al sanar las heridas del pasado y al integrar la sabiduría de nuestros ancestros, podemos crear un futuro más luminoso para nosotros y para las generaciones venideras. Es una invitación a conectar con la magia de nuestro linaje y a escribir nuestra propia historia con conciencia y amor. Exacto. Y para profundizar en este viaje de autodescubrimiento a través del tarot genealógico, recomendamos explorar el libro de Víctor Lenny Cordero. En él encontrarás más detalles y ejercicios para aplicar este enfoque a tu propia vida. De hecho, si quieres sumergirte por completo en este fascinante mundo, te invitamos a escuchar el audiolibro completo. Encontrarás un enlace en el primer comentario debajo del podcast. Es una manera fantástica de absorber todos los conocimientos y herramientas que Cordero nos ofrece. Esperamos que esta inmersión te haya inspirado a explorar tu propia historia familiar a través del tarot. Recuerda que cada carta, cada arcano, puede ser una llave para abrir las puertas del pasado y comprender mejor quiénes somos en el presente. Y al comprender nuestro pasado, podemos liberarnos de las ataduras que nos limitan y crear un futuro más libre y consciente, no solo para nosotros, sino también para las generaciones que vendrán. Anímate a explorar el tarot genealógico y a descubrir los secretos que se esconden en tu árbol familiar. Te sorprenderá lo que puedes encontrar. No olvides hacer clic en el enlace del primer comentario para acceder al audiolibro en Audiblog. Hasta la próxima.